Rosie Brown conducía su viejo sedán con la calma que solo los años de rutina pueden otorgar. Las calles de la pequeña Habana se desplegaban a su alrededor. Los pueblos del sur de Estados Unidos se inundaban de colores cálidos bajo el sol de la tarde, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y dorados. A su lado, en el asiento del pasajero, las bolsas de los carritos de la compra se balanceaban suavemente en cada curva, llenas de artículos que ella había seleccionado con tanto cuidado. Este era su ritual semanal casi sagrado, una práctica que había mantenido durante años. La familiaridad le traía una paz que solo quienes han vivido una vida plena podían entender. Sus dedos, marcados por el paso del tiempo, aferraban el volante mientras su mente vagaba entre recuerdos. Pensaba en la vida sencilla que había construido, las luchas que había soportado y los triunfos que había conseguido. Había vivido tiempos difíciles, se había enfrentado a la segregación y la discriminación, pero siempre había mantenido intacta su dignidad. Sus recuerdos la llevaban a aquellos días en que la lucha por los derechos civiles era una realidad cotidiana. Rosie, entonces una joven de espíritu indomable, había estado en el frente de batalla de esa batalla. Ahora, a los 75 años, se permitió un momento de descanso de esos recuerdos que una vez la persiguieron y le produjeron angustia. Ahora, agitaban un orgullo silencioso. Había sobrevivido. Había prosperado. Y estaba disfrutando de sus años dorados en relativa tranquilidad. Su mente vagó hacia la cena que prepararía esa noche, un plato sencillo pero rico en tradición, una que insistía en mantener viva. El suave zumbido del motor y el viento a través de la ventana abierta la mantuvieron en el presente, pero su mente continuó vagando entre recuerdos y reflexiones. Lo que Rosie no sabía era que su calma estaba a punto de ser destrozada por una serie de eventos que reabrirían viejas heridas y pondrían a prueba la sensación de seguridad que había pasado años construyendo. De repente, un sonido agudo rompió su concentración. El aullido de una sirena llenó el aire y, en el espejo retrovisor, vio las luces rojas y azules parpadeantes detrás de su auto. Se le formó un nudo en el estómago. Instintivamente, aminoró la marcha y se detuvo en el arcén, pensando, ¿por qué me están deteniendo? Mientras ponía el coche en punto muerto, a pesar de la tensión, Rosie respiró profundamente, intentando mantener la calma. No era la primera vez que la detenía la policía, pero cada encuentro le traía una nueva oleada de ansiedad. Ajustó el espejo retrovisor y vio cómo dos agentes de policía blancos salían del coche patrulla y se acercaban a su vehículo. El primero era un joven con el pelo muy corto y una expresión arrogante, mientras que el segundo, un agente mayor con barba gris, se quedó atrás, apoyado en el coche patrulla. Rosie bajó la ventanilla con manos temblorosas y se encontró con la mirada burlona del agente más joven. «Buenas tardes, señora», dijo, con un tono lleno de sarcasmo. «¿Sabe por qué la detuvimos?». Con voz tranquila, Rosie respondió, «No». Ignorando su respuesta, el joven agente continuó, no vio la señal de stop ahí atrás. Parpadeó, intentando recordar. Debe haber estado cubierto por ramas de árboles, respondió, tratando de mantener la compostura. El oficial soltó una breve risa. Siempre hay una excusa, ¿no? Ustedes los viejos nunca prestan atención. El comentario hizo que Rosie agarrara el volante con más fuerza. La tensión en el aire se estaba espesando y sabía que tenía que elegir sus palabras con cuidado. Fue un error honesto, dijo, tratando de sonar conciliadora. El oficial mayor finalmente se acercó, pidiéndole su licencia y la matrícula del vehículo. Su voz era seca, carente de cortesía. Rosie le entregó los documentos mientras los oficiales continuaban intercambiando comentarios sarcásticos mientras examinaban su información. Minutos después, regresaron a su patrulla, dejando a Rosie sola para luchar con su creciente incomodidad. Los vio hablar y reír en el espejo retrovisor. Rosie recordó las palabras de su hijo David, quien siempre le decía que mantuviera la compostura y no permitiera que situaciones como esta la afectaran. Trató de aferrarse a ese pensamiento,
pero el miedo y la frustración amenazaron con abrumarla. Los minutos se alargaron mientras Rosie esperaba, observando cada risa y mirada que intercambiaban los agentes, cada una de las cuales añadía más peso a sus hombros. Algo no iba bien. No se trataba de una simple petición de documentación. Finalmente, los agentes regresaron. El joven se acercó con la misma sonrisa petulante. Todo parece estar en orden, dijo, su tono sugería lo contrario. Pero vamos a tener que registrar su coche. Rosie frunció el ceño. ¿Es realmente necesario? No ha habido ninguna infracción grave, dijo, tratando de apelar a la razón. Es solo rutina, señora, respondió bruscamente el policía mayor. Por favor, salga del vehículo. Rosie obedeció de mala gana. Sus movimientos eran lentos, cada paso cargado de una dignidad que luchaba por mantener. Una vez fuera del coche, los agentes comenzaron a hurgar entre sus pertenencias sin ningún cuidado. Las bolsas de la compra fueron arrojadas a un lado, los artículos esparcidos por el suelo. El joven policía levantó un paquete de pan, sosteniéndolo en alto. «Esta es tu cena», se burló, riendo mientras agitaba el paquete. Antes de que Rosie pudiera responder, lo arrojó en su dirección. Sorprendida por su acción, Rosie extendió la mano para atrapar el paquete en el aire, pero perdió el equilibrio. Su cuerpo cedió y en un instante, estaba en el suelo, su columna vertebral golpeando con fuerza el asfalto. El dolor agudo que le atravesó la espalda la hizo gritar. Ese sonido, su sufrimiento, pareció irritar a los agentes de policía. Se acercaron de inmediato, con las manos en las porras que llevaban en el cinturón. «¿Por qué gritas, anciana?», espetó el joven oficial, con el rostro torcido en una mueca de desprecio. Rosie intentó recomponerse, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. El policía más joven soltó una risita, pero se detuvo rápidamente cuando notó que una familia al otro lado de la calle observaba la escena. Intercambió una mirada con su compañero, quien puso los ojos en blanco antes de decir, «Parece que todo está en orden. Solo presta más atención a las señales la próxima vez». Con eso, los oficiales regresaron a su patrulla. Rosie se quedó en el suelo por un momento, absorbiendo la humillación y el dolor. Lentamente, logró levantarse, el dolor en su espalda era un recordatorio constante de la terrible experiencia. Mientras caminaba de regreso al auto, no pudo evitar pensar en cómo un simple error había terminado en una situación tan degradante. Sus manos temblaban mientras luchaba por cerrar la puerta del auto. Se sentó allí por un momento, tratando de reunir la fuerza para encender el motor, pero el dolor en su espalda y la humillación la abrumaron. Su mente era un torbellino y sabía que necesitaba ayuda. Con un esfuerzo tremendo, metió la mano en su bolso, sacó su teléfono móvil y marcó el número de su hijo David. El teléfono sonó una sola vez antes de que llegara la voz preocupada de David. Rosie dudó un segundo, luchando por encontrar las palabras. El silencio al otro lado de la línea era tenso. David preguntó, tratando de mantener la calma, pero Rosie podía oír la preocupación en su voz. Miró a su alrededor, tratando de localizar su entorno. «Estoy cerca de la esquina de Elm Street y Maple Avenue. Todavía estoy en el coche», dijo, mirando a los oficiales, que todavía estaban allí, bebiendo refrescos despreocupadamente y riendo como si nada hubiera pasado. David respiró profundamente y Rosie supo que estaba conteniendo su ira. «Quédate donde estás, mamá. Me encargaré de esto. Haré algunas llamadas ahora mismo y te llamaré en unos minutos». Rosie sintió alivio, aunque no podía verlo. «Está bien, David, te espero». Cuando colgó, exhaló levemente, sabiendo que David estaba tomando el control de la situación. Confiaba en él, sabía que no dejaría que esta injusticia pasara desapercibida. Mientras esperaba, su mente repasaba los hechos, el dolor en su espalda era un recordatorio constante de cada detalle humillante. Los minutos siguientes se le parecieron eternos, pero Rosie sabía que David estaba actuando con rapidez.
Miró por el espejo retrovisor y vio a los oficiales seguir riendo y hablando, ajenos a la gravedad de lo que habían hecho. Cada segundo de espera parecía prolongar su humillación, pero Rosie se aferró a la certeza de que su hijo no dejaría que esto quedara impune. De repente, el sonido de un motor potente la devolvió al presente. Miró por el espejo retrovisor y vio un Audi negro detenerse detrás de su coche. La puerta se abrió y un hombre alto vestido con un traje impecable salió, caminando con confianza hacia ella. Sin dudarlo, Rosie bajó la ventanilla mientras él se acercaba. «¿Señora Brown?» El hombre preguntó con voz suave pero firme. «Sí, soy yo», respondió Rosie, todavía un poco insegura de quién era. «Mi nombre es Kevin College. Soy socio de su hijo David. Me pidió que viniera y me asegurara de que estaba bien». Extendió su mano en un gesto amistoso, pero Rosie notó la determinación en sus ojos. Kevin College no estaba allí solo para ver cómo estaba allí para tomar medidas. Rosie le estrechó la mano, sintiéndose un poco más tranquila al saber que David había enviado a alguien en quien confiaba. «Estoy bien ahora que está aquí», dijo, tratando de mantener la compostura a pesar del dolor que todavía latía en su espalda. Kevin sonrió levemente, luego dirigió su atención a los oficiales de policía, que todavía estaban junto a su patrulla. Caminó hacia ellos con un propósito, y Rosie pudo ver la sorpresa en sus rostros cuando se dieron cuenta de que se estaba dirigiendo a ellos. «Buenas tardes, caballeros», comenzó Kevin con una voz tranquila pero autoritaria. «Mi nombre es Kevin College y represento a la señora Brown. Su hijo está muy preocupado por lo que ha ocurrido aquí». Los agentes intercambiaron miradas inquietas, claramente incómodos. «¿Y quién es exactamente su hijo?», preguntó el agente más joven, tratando de mantener la compostura. Kevin no respondió directamente. En cambio, sacó su teléfono e hizo una llamada rápida. «Sí, estamos en el lugar ahora». «Gracias», dijo antes de colgar. Los oficiales comenzaron a moverse inquietos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el oficial mayor, con una voz menos segura que antes. Kevin sonrió, pero había una dureza de acero en sus ojos. «Lo descubrirán muy pronto», respondió, cruzando los brazos y observándolos de cerca. En ese momento, el aire a su alrededor pareció cambiar. Rosie, todavía sentada en su auto, sintió que las cosas estaban a punto de tomar un giro muy diferente y, por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, se permitió sentir un rayo de esperanza. Kevin se mantuvo firme, su voz llena de una resolución que no dejaba lugar a discusión. «Si esto fuera realmente solo una rutina, no estarían tan preocupados ahora», dijo, con un tono que dejaba en claro que no toleraría excusas. El oficial de mayor edad, que había mantenido una postura más reservada, finalmente intervino. «Seguimos el procedimiento», dijo, tratando de recuperar la autoridad que claramente se estaba desvaneciendo. «La señora fue detenida por no respetar una señal de stop y decidimos revisar el vehículo. No hay nada malo en eso». Kevin lo miró fijamente por un momento antes de responder. «El problema no es lo que hiciste, sino cómo lo hiciste». La señora Brown, una respetable anciana, fue tratada con falta de respeto y humillada. Se cayó, y en lugar de ayudarla, la insultaste. Los oficiales intercambiaron otra mirada nerviosa. El nombre de David Brown ahora resonaba en sus mentes, y la gravedad del error que habían cometido comenzó a hacerse evidente. Antes de que ninguno pudiera responder, otro Audi negro se detuvo junto al auto de Rosie. La puerta se abrió y un hombre alto vestido con un traje a medida salió. «Mamá», llamó la voz familiar. Rosie sintió inmediatamente una oleada de alivio. Era David, su hijo, quien ahora caminaba rápidamente hacia su auto. La mirada que les dirigió a los oficiales fue de pura frialdad. Los oficiales palidecieron al ver a David Brown, un senador estadounidense conocido por su postura inquebrantable contra la injusticia, especialmente cuando se trataba de abusos de autoridad.
Sin darles a los oficiales la oportunidad de explicarse, David fue directamente a Caben. Gracias por venir aquí tan rápido, dijo David, estrechando la mano de Caben. Caben asintió. Tienen que entender la gravedad de la situación. David se volvió hacia los oficiales, su mirada penetrante los atravesó. Creo que tenemos que hablar sobre cómo trataron a mi madre hoy, dijo, su voz serena pero llena de una autoridad innegable. No había duda de que esta situación estaba lejos de terminar. David se colocó entre su madre y los oficiales, con los ojos fijos en los hombres, que ahora parecían mucho menos seguros de sí mismos que antes. El silencio era denso, como si el aire hubiera dejado de moverse. David, conocido por su imponente presencia en el Senado, exudaba un aura de autoridad innegable. Los oficiales, que antes se habían mostrado indiferentes, ahora parecían inseguros de lo que estaba a punto de suceder. El oficial más joven, todavía tratando de mantener una apariencia de control, dio un paso adelante. Senador Brown, no hay necesidad de llevar esto más lejos. Fue solo un procedimiento de rutina, dijo, tratando de sonar razonable, pero su voz delataba una creciente ansiedad. David miró a los oficiales por un momento, su rostro era una máscara controlada. Un procedimiento de rutina, repitió, probando las palabras. Humillar a una mujer mayor, hacerla caer, y en lugar de ayudarla, la insultas, ¿a eso le llamas rutina? El oficial superior, al darse cuenta de la gravedad de la situación, trató de intervenir. Senador, entendemos que ha habido un malentendido, pero estamos dispuestos a resolver esto de la mejor manera posible. No había intención de causar daño. David dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. No se trata de la intención, oficial. Se trata de responsabilidad. Tienen el deber de proteger y servir, no de abusar de su poder e intimidar a ciudadanos inocentes. Los oficiales intercambiaron miradas tensas, la presión era evidente en sus rostros. Sabían que estaban tratando con alguien que no solo tenía poder, sino que estaba decidido a usarlo para la justicia. La presencia de David, de pie allí en defensa de su madre, dejó en claro que esta situación no se dejaría de lado sin más. Kevin, que había estado observando al margen, dio un paso adelante. Senador, ya me he puesto en contacto con las autoridades locales. Creo que será necesaria una investigación formal sobre la conducta de estos oficiales. David asintió, pero su mirada nunca se apartó de los oficiales. Esto es solo el comienzo. Me aseguraré de que esta situación se investigue a fondo y se tomen todas las medidas adecuadas. La policía no se saldrá con la suya. Los oficiales, visiblemente conmocionados, se dieron cuenta de que era imposible escapar fácilmente. La sombra del senador Brown se cernía sobre ellos y las consecuencias de sus acciones apenas empezaban a manifestarse. David estaba decidido, sabía que esta era una lucha que estaba dispuesto a llevar hasta el final. Justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, se acercó otro vehículo, un coche oficial con luces intermitentes discretas. Un oficial de alto rango se apeó, con expresión seria, y caminó directamente hacia David y Kevin. Senador Brown, comenzó el oficial, extendiendo su mano. Soy el capitán Richards del departamento. Me han informado de la situación y estoy aquí para asegurarme de que se maneje adecuadamente. David estrechó la mano del capitán, pero mantuvo la mirada fija en los oficiales. Capitán Richards, estos hombres deben rendir cuentas. Abusaron de su autoridad y humillaron a mi madre de una manera que no se puede tolerar. El capitán Richards asintió, con expresión severa mientras se volvía hacia los oficiales. Harris, Meyer, comenzó con voz firme, están relevados de sus funciones mientras llevamos a cabo una investigación completa sobre lo que sucedió aquí. Los oficiales parecían atónitos, en particular Harris, que intentó protestar. Capitán, no fue nada, solo un procedimiento de rutina, como dijimos. No hay necesidad de llevarlo tan lejos. Pero el capitán Richards no se conmovió. Deben comprender que las acciones tienen consecuencias.
Y en este caso, las consecuencias serán severas. Kevin, observando atentamente, agregó, ya se han reunido las pruebas. Confío en que la investigación revelará toda la verdad. Al ver que la situación avanzaba en la dirección correcta, David dio un paso atrás, permitiendo que el capitán Richards tomara el control. Capitán, confío en que llevarán a cabo esta investigación con la seriedad que se merece. La seguiré de cerca, dijo David, con su mirada transmitiendo un mensaje firme. El capitán Richards asintió, consciente del peso detrás de las palabras de David. Senador, tiene mi garantía. Esto no se esconderá bajo la alfombra. Los agentes de policía, ahora en silencio, comprendieron que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. La investigación estaba oficialmente en marcha y pronto todo lo que habían hecho saldría a la luz. Sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que no habían previsto cuando el capitán Richards y Caden College comenzaron a reunir testimonios y pruebas sobre su conducta. Mientras el capitán Richards estaba sentado en su oficina revisando los archivos y declaraciones que se acumulaban, surgió un patrón inquietante de comportamiento con respecto a los agentes Harris y Mele. Los informes pintaban un panorama devastador de abuso, en particular hacia la comunidad afroamericana. A lo largo de los años, estos agentes habían intimidado y acosado a innumerables personas, especialmente en barrios predominantemente negros, pero muchas denuncias contra ellos habían sido ignoradas, archivadas o desestimadas sin tomar medidas. Harris, el mayor de los dos, provenía de una larga línea de agentes de policía, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo. Este legado familiar parecía otorgarle una sensación de impunidad, lo que le permitía actuar con condescendencia y racismo, en particular en áreas donde sabía que su poder no sería cuestionado. La gente de la comunidad le temía, consciente de que la resistencia podría provocar represalias. Meyer, aunque más joven, había adoptado los métodos de Harris. Desde el momento en que se unió a la fuerza, Meyer siguió de cerca a Harris, imitando su comportamiento agresivo e intimidatorio. Juntos, se hicieron famosos, en particular por atacar a los jóvenes negros, dejando un rastro de miedo y resentimiento a su paso. El descubrimiento más alarmante para el capitán Richards no fue solo la gran cantidad de quejas, sino cómo se manejaron, si es que se manejaron. Muchas fueron desestimadas, minimizadas o nunca investigadas adecuadamente, lo que permitió que Harris y Meyer continuaran sin control. Estaba claro que este no era un incidente aislado. La conducta de los oficiales era parte de un problema sistémico más grande dentro del departamento, que había sido protegido por una cultura de silencio y complicidad. Caden College, profundamente involucrado en la investigación, descubrió más evidencia que había sido ignorada durante años. Esto demostró que el departamento había permitido durante mucho tiempo el comportamiento abusivo de los oficiales. Cuando esta verdad comenzó a salir a la luz, el capitán Richards se dio cuenta de que el problema era más profundo que solo dos oficiales. La reforma tendría que ir más allá de exigir responsabilidades a Harris y Meyer. Las prácticas de todo el departamento requerían una revisión completa, una tarea difícil y controvertida, pero necesaria. La impunidad de la que Harris y Meyer habían disfrutado durante tanto tiempo finalmente estaba llegando a su fin. A medida que se difundió la noticia de la investigación, la reacción de la comunidad fue rápida y contundente. Los residentes negros, muchos de los cuales habían sufrido acoso a manos de Harris y Meyer, se sintieron reivindicados. La iglesia local, un punto de encuentro tradicional para la comunidad negra, se convirtió en un centro de debates. Las historias de acoso, abuso e intimidación fluyeron libremente, cada relato amplificaba la indignación y enfatizaba la profundidad de la injusticia que había persistido durante años. Para los miembros mayores de la comunidad, este momento recordó la era de la segregación, cuando el abuso policial era generalizado. Para ellos, la investigación representó una oportunidad para enfrentar el racismo que seguía permeando la ciudad, incluso en lo que se suponía que era una era de igualdad. Pero no todos sintieron lo mismo.
Una parte significativa de la comunidad blanca se unió en defensa de Harris y Meyer, en particular aquellos que tenían conexiones personales o familiares con los oficiales. Afirmaron que los dos simplemente estaban haciendo su trabajo y que las acusaciones eran exageradas. Esta división se hizo evidente en las calles, en los lugares de trabajo y en Internet, donde se debatieron intensamente las acciones de los agentes y las implicaciones más amplias para la fuerza policial. El senador David Brown, al observar la reacción de la comunidad, reconoció la complejidad de la situación. Mientras muchos exigían justicia, otros se resistían a cualquier intento de cambiar el status quo. Esta división solo fortaleció la determinación de David de garantizar que la investigación siguiera siendo justa y transparente, y que cada individuo responsable de la mala conducta rindiera cuentas. David comenzó a preparar una estrategia para abordar la creciente tensión en la comunidad, sabiendo que el camino por delante sería difícil. Sin embargo, estaba convencido de que el resultado podría conducir a cambios profundos en la forma en que se administraba justicia, no solo en la ciudad sino potencialmente como un ejemplo de reforma a nivel nacional. Esta era más que una simple lucha por su madre, era una batalla para remodelar el futuro. En la ciudad, las tensiones estaban llegando a un punto de ebullición, y Kedding College era plenamente consciente de lo delicada que se había vuelto la situación. Trabajó incansablemente con los líderes de la comunidad para calmar los ánimos y garantizar que las voces de quienes buscaban justicia se escucharan sin violencia ni escalada. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos y los de otros, la ciudad estaba al borde del caos. La investigación sobre Harris y Mele se había convertido en el catalizador de una disputa mucho más grande, una que se centraba en el poder, el privilegio y la justicia en esta pequeña comunidad racialmente dividida. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles nuevos y profundamente inquietantes sobre la mala conducta de los oficiales. Richards y Cadden, ambos comprometidos con descubrir la verdad, descubrieron mucho más de lo que esperaban. Documentos que habían sido archivados, descartados o ignorados sin cuidado durante años ahora estaban siendo revisados a fondo. Comenzaron a surgir informes de fuerza excesiva, acusaciones de discriminación racial y una cantidad inquietante de quejas que misteriosamente nunca habían avanzado. Se hizo evidente que Harris y Mele no estaban actuando de manera aislada. Una red de complicidad dentro del departamento de policía les permitió continuar con su comportamiento abusivo sin control. Otros oficiales habían ayudado a encubrir sus violaciones, creando una cultura de silencio que había permitido que floreciera el abuso sistémico. Uno de los casos más alarmantes fue el de un joven afroamericano que había sufrido varios años antes, en el que Harris había sido el principal agresor mientras Mele se mantenía al margen, ayudando e instigando. La víctima, temerosa de represalias, nunca había presentado el caso, pero ahora, bajo la protección de la investigación, estaba dispuesto a testificar. A medida que pasaban los días, más personas encontraron el coraje para presentarse, inspiradas por quienes ya habían hablado. Las historias eran dolorosamente similares, lo que reforzaba lo que la comunidad negra había sospechado desde el principio. Harris y Mele usaban sus posiciones de autoridad como armas, imponiendo una forma retorcida de justicia basada en el prejuicio y el odio. El capitán Richards, aunque profundamente perturbado por la magnitud del problema, comprendió que era su deber asegurarse de que saliera a la luz toda la verdad. Ordenó una revisión exhaustiva de los procedimientos internos y comenzó a investigar a otros oficiales que podrían haber estado involucrados. La magnitud de la corrupción era mucho mayor de lo que había imaginado, y estaba claro que sería necesaria nada menos que una reforma radical. Mientras tanto, Kedding College preparó el caso contra Harris y Mele con metódica precisión. Las pruebas contra los agentes eran abrumadoras y él sabía que este caso no solo conduciría a su castigo, sino que también allanaría el camino para una reforma muy necesaria. Cadden fue meticuloso al documentar cada detalle, entendiendo que cualquier paso en falso podría ser utilizado por la defensa para debilitar el caso. A medida que surgía más información condenatoria, la presión sobre Harris y Mele crecía. Eran plenamente conscientes de que sus carreras, y posiblemente su libertad,
pendían de un hilo, y que las consecuencias de sus acciones, que habían tardado mucho tiempo en llegar, finalmente estaban sobre ellos. La ciudad, que antes estaba profundamente dividida, comenzó a darse cuenta de la magnitud del problema. El apoyo inicial a los agentes por parte de segmentos de la comunidad blanca comenzó a erosionarse a medida que la magnitud de los abusos se hizo innegable. Sin embargo, quedó un pequeño pero vocal grupo de defensores que se negaba a creer la gravedad de las acusaciones. Los debates en las redes sociales y en los espacios públicos se polarizaron cada vez más, y algunos se radicalizaron en su defensa de los agentes, mientras que otros presionaron por un cambio sistémico. La iglesia local, que en el pasado había sido un lugar de unidad y consuelo, se encontró en el centro de acalorados debates, mientras el peso de la investigación se extendía por todos los rincones de la comunidad. A medida que avanzaba la investigación, la tensión en la ciudad se intensificaba. La atmósfera se volvió más volátil, cargada por una profunda polarización que solo se intensificó a medida que se revelaban más detalles de la mala conducta de los oficiales. El apoyo a Harris y Mele, incluso entre sus defensores más acérrimos, comenzó a desmoronarse, pero quienes todavía los apoyaban se volvieron más ruidosos y extremistas. La ciudad estaba comenzando a enfrentar duras verdades sobre el racismo sistémico que se había permitido que se enconara durante tanto tiempo, y la pregunta de cómo avanzar se hacía cada día más grande. La investigación estaba lejos de terminar, pero estaba claro que el cambio, aunque se esperaba desde hacía mucho tiempo, era inevitable. Los negros de la comunidad se habían convertido ahora en un foco de activismo y resistencia. La indignación por la situación era palpable y comenzaron a realizarse marchas y protestas pacíficas con regularidad. Las protestas fueron lideradas por líderes comunitarios que exigían justicia, no solo para Ross Brown, sino para todos los que habían sufrido a manos de oficiales como Harris y Mele. Sin embargo, a medida que las protestas ganaron impulso, también lo hizo la reacción. Grupos de residentes blancos que creían que los oficiales estaban siendo atacados injustamente comenzaron a organizar sus propias contraprotestas. A menudo armados, marcharon por las calles con pancartas y carteles en los que defendían a Harris y Mele como héroes, afirmando que los oficiales eran víctimas de una caza de brujas. La atmósfera en la ciudad se volvió cada vez más tensa. El capitán Richards, plenamente consciente del potencial de violencia, aumentó la presencia policial en las calles en un esfuerzo por evitar enfrentamientos entre los dos grupos opuestos. Pero las tensiones subyacentes eran innegables, y cualquier pequeña chispa podría desencadenar una confrontación mayor. David Brown, que se mantuvo cerca de los acontecimientos que se desarrollaban, se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo más volátil día a día. Mantuvo una comunicación constante con Kaden College, que continuó trabajando en el caso, así como con los líderes comunitarios, todo en un esfuerzo por mantener la paz. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la amenaza de violencia se cernía sobre ellos. David sabía que si la justicia no era rápida y transparente, la ciudad podría estallar. Mientras tanto, Harris y Mele, ahora suspendidos de sus funciones, sentían que la presión aumentaba. Aislados, con pocos amigos dispuestos a apoyarlos públicamente, se sentían cada vez más desesperados a medida que salían a la luz más revelaciones y el sentimiento público se volvía claramente en su contra. Se acercaron a antiguos colegas y a los poderosos locales en busca de apoyo, pero el estado de ánimo en la ciudad había cambiado. La comunidad, antes complaciente, estaba despertando a una nueva realidad, una en la que la justicia ya no podía demorarse ni esconderse bajo la alfombra. Sin embargo, esta transformación no fue nada fácil. La creciente tensión era un presagio del conflicto que se avecinaba. El capitán Richards, David Brown y toda la comunidad sabían que estaban en una encrucijada crítica. Cada decisión, cada palabra, ahora tenían un peso significativo. A medida que la tensión de la ciudad seguía aumentando, la situación comenzó a atraer la atención de figuras políticas y de los medios nacionales. Lo que inicialmente había parecido un problema local ahora era una conversación nacional.
La presión sobre las autoridades locales se volvió inmensa y David Brown se encontró en el centro de la tormenta. Como senador, sabía la influencia que tenía y la utilizó para presionar aún más al departamento de policía y a los líderes de la ciudad, dejando en claro que llevaría el caso a nivel federal si fuera necesario. La presencia constante de los medios de comunicación no hizo más que aumentar esta presión. Periodistas de todo el país cubrieron las protestas y las revelaciones diarias sobre Harris y Mele, asegurando que el caso permaneciera en el ojo público. La historia de Ross Brown se convirtió en un símbolo de resistencia contra la injusticia racial, y David Brown aprovechó cada oportunidad para hablar públicamente, abogando por una reforma integral, no solo en su ciudad natal, sino en todo el país. Sus palabras, transmitidas a grandes audiencias, alimentaron aún más el llamado al cambio, obligando a los líderes locales a actuar con decisión. El capitán Richards, sintiendo el intenso peso de estas expectativas, sabía que su departamento estaba bajo un microscopio implacable. Como parte de la investigación, ordenó una revisión completa de todos los casos que involucraban a Harris y Mele, decidido a corregir cualquier error que se hubiera pasado por alto o desestimado. Pero a medida que avanzaba la investigación, quedó claro que castigar a los dos oficiales no sería suficiente. Se necesitaba urgentemente una reforma más profunda y sistémica de las prácticas policiales. Las fuerzas políticas locales también comenzaron a enfrentarse por los cambios propuestos. Algunos líderes conservadores se resistieron a las reformas que David Brown promovía, apelando a su base de votantes que veían la investigación como un ataque a la aplicación de la ley. Sin embargo, la creciente ola de apoyo público a las reformas, sumada al intenso escrutinio de los medios, hizo cada vez más difícil mantener esa resistencia. David Brown, por su parte, estaba decidido a no dar marcha atrás. Sabía que esta era una oportunidad única y crucial para lograr un cambio real y duradero. La ciudad se encontraba en un punto de inflexión y él estaba dispuesto a utilizar toda su influencia para garantizar que prevaleciera la justicia. Harris y Mele, plenamente conscientes de lo terrible que se había vuelto su situación, se encontraron cada vez más aislados. La protección de la que habían disfrutado una vez se estaba desmoronando y ahora estaba claro que las consecuencias de sus acciones eran inevitables. A medida que la investigación continuaba y la presión pública aumentaba, se dieron cuenta de que se enfrentaban al peso de la responsabilidad por años de abusos. La cuestión ya no era si se haría justicia, sino cuándo. A medida que se acercaba el juicio de Harris y Mele, la tensión en la ciudad alcanzó su punto álgido. Dentro del departamento de policía, las divisiones se hicieron aún más profundas. El capitán Richards, decidido a limpiar la unidad y recuperar la confianza de la comunidad, se enfrentó a la resistencia de varios de sus propios oficiales. Algunos, en particular los que habían apoyado durante mucho tiempo a Harris y Mele, temían las repercusiones de las reformas que se proponían. Harris había sido una figura influyente en el departamento y estaba claro para él que muchos de sus antiguos aliados ahora se estaban distanciando a medida que las pruebas en su contra se volvían innegables. Sus partidarios, que alguna vez fueron leales, evitaban cualquier asociación con él, preocupados por sus propias carreras. Para Harris, que durante mucho tiempo se había considerado intocable, este aislamiento fue un golpe aplastante. Mele, por otro lado, estaba aún más desesperado. A diferencia de Harris, no tenía una larga carrera ni conexiones profundas que lo protegieran. Se sentía atrapado, sabiendo que su lealtad a Harris ahora lo estaba hundiendo. Las noches de insomnio y la presión constante pesaban mucho sobre él y, aunque comenzó a cuestionar las decisiones que había tomado, Mele sabía que era demasiado tarde para revertir el daño. Dentro del departamento, los oficiales más jóvenes, menos comprometidos con las viejas formas de actuar, comenzaron a expresar sus preocupaciones sobre la cultura que había permitido a Harris y Mele actuar con impunidad durante tanto tiempo. Algunos incluso hablaron abiertamente sobre las prácticas cuestionables que habían presenciado y cómo el miedo a las represalias los había mantenido en silencio. El capitán Richards mantuvo varias reuniones con sus oficiales, tratando de unirlos en torno a la idea de la reforma y la rendición de cuentas.
Pero estas reuniones a menudo se volvieron tensas. Los oficiales superiores expresaron su frustración, temiendo que los cambios propuestos fueran demasiado lejos y desmantelaran la estructura establecida del departamento. Sin embargo, Richard se mantuvo firme e insistió en que restaurar la confianza de la comunidad requeriría un cambio significativo y visible. Mientras tanto, Kaden College continuó su meticuloso trabajo entre bastidores, preparando el caso contra Harris y Mele. Sabía que simplemente presentar cargos contra los dos oficiales no sería suficiente. El caso debía ser hermético, capaz de resistir el intenso escrutinio público que seguramente enfrentaría. College trabajó incansablemente, asegurándose de que cada pieza de evidencia estuviera debidamente documentada y que los testigos estuvieran listos para testificar. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión dentro del departamento de policía reflejaba el creciente malestar en la ciudad. Harris y Mele, que antes estaban tan seguros de sus puestos, ahora se sentían aislados y vulnerables. Las divisiones internas que habían contribuido a crearse estaban volviendo en su contra. La desintegración de sus carreras parecía inevitable y toda la ciudad esperaba ansiosamente el resultado. Finalmente, llegó el día del juicio. La ciudad estaba nerviosa, con todos los ojos puestos en la sala del tribunal. Periodistas, miembros de la comunidad, activistas y las familias de los involucrados llenaron el espacio. Afuera, las protestas continuaban, algunas en apoyo de Harris y Mele, y otras exigiendo justicia para sus víctimas. Las profundas divisiones en la ciudad estaban a la vista de todos. David Brown estaba sentado en la sala del tribunal, observando el desarrollo de los procedimientos. Junto a él estaba su madre, Rosa Brown, que se había convertido en un símbolo de gracia y resiliencia durante la terrible experiencia. A pesar de todo, mantuvo su dignidad, sabiendo que este momento era mucho más que el destino de dos oficiales, se trataba del futuro de la justicia y la igualdad en la ciudad. Cuando comenzó el juicio, la ciudad contenía la respiración. El veredicto, fuera cual fuera, estaba destinado a dejar una repercusión duradera en toda la comunidad. Sabía que este día representaba mucho más que una mera cuestión de justicia personal, era una oportunidad para exponer las injusticias que habían persistido durante tanto tiempo. Cuando el juez entró en la sala, todos se pusieron de pie en señal de respeto y la tensión palpable envolvió la sala en un silencio casi absoluto. Harris y Meyer, sentados junto a sus abogados, mostraban expresiones de ansiedad y agotamiento, muy conscientes de que estaban a punto de afrontar las consecuencias de sus actos. El fiscal se puso de pie y comenzó a presentar el caso en su contra, detallando la extensa evidencia reunida durante la investigación, los registros de denuncias, los testimonios de las víctimas que finalmente habían encontrado el coraje para hablar y la evidencia que revelaba cómo Harris y Meyer habían actuado repetidamente con prejuicios y violencia. Testigo tras testigo subieron al estrado, cada uno asestando un golpe devastador a la defensa de los oficiales. A pesar de sus intentos de argumentar que habían actuado dentro de los límites de su deber, la evidencia era abrumadora. El joven que había sido agredido por Harris relató su calvario con voz temblorosa, pero resuelta. Con cada testimonio, la expresión de Harris se oscurecía y Meyer, que anteriormente había mantenido una fachada firme, comenzó a desmoronarse emocionalmente. Cuando Rosa subió al estrado, toda la sala del tribunal contuvo la respiración. Con David a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso, su voz, aunque suave, llevaba el peso de décadas de lucha y resistencia. Relató los acontecimientos desde su arresto hasta que la arrojaron al suelo, así como los inquietantes recuerdos de luchas pasadas que creía haber dejado atrás. El juez y el jurado escucharon atentamente mientras la defensa intentaba desacreditar algunos testimonios, argumentando que los oficiales simplemente estaban cumpliendo con sus deberes. Sin embargo, la evidencia seguía siendo irrefutable. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras el fiscal presentaba el argumento final, pidiendo justicia y subrayando la necesidad de hacer responsables a quienes habían abusado de su poder. Después de días de testimonios, los argumentos concluyeron y el jurado se retiró a deliberar.
Las horas que siguieron fueron insoportables, con toda la ciudad en pausa a la espera del veredicto que determinaría no solo el destino de Harris y Meyer, sino también la trayectoria futura de la ciudad. Cuando el jurado regresó y el juez pidió silencio, se leyó el veredicto: culpable. El peso de la decisión se instaló con fuerza en la sala del tribunal. Harris y Meyer, que en el pasado habían sido considerados intocables, ahora se enfrentaban a las consecuencias de sus actos. El fallo del juez puso de relieve la gravedad de la conducta de los agentes y la necesidad de enviar un mensaje claro de que ya no se tolerarían los abusos de poder. Ambos hombres fueron condenados a penas de prisión y se les revocaron sus certificaciones, lo que puso fin a sus carreras en la aplicación de la ley. Afuera del juzgado, la noticia del veredicto se difundió rápidamente, provocando celebraciones entre quienes habían luchado por la justicia, al tiempo que provocaba protestas y enojo entre quienes seguían apoyando a los agentes. La ciudad, aunque aliviada por el veredicto, aún tenía un largo camino por recorrer para sanar las heridas que este caso había dejado al descubierto. David y Rosa salieron juntos del tribunal, rodeados de seguidores y periodistas. Rosa, a pesar de todo, mantuvo su compostura habitual. Entendió que, si bien ese día se había hecho justicia, la lucha por la igualdad y el respeto estaba lejos de terminar. El veredicto de culpabilidad contra Harris y Meyer trajo una sensación de justicia para muchos, pero también encendió reacciones que resonaron en toda la ciudad. La atención se centró rápidamente en las implicaciones más amplias del caso y lo que significaba para el futuro de la comunidad. Mientras algunos celebraron la condena, otros sintieron una mezcla de alivio y tristeza al darse cuenta de que el caso había puesto de relieve fallas profundas en las prácticas policiales locales. Muchos se preguntaron cómo se habían ignorado tantas quejas y abusos durante tanto tiempo. La respuesta a esa pregunta estaba empezando a surgir: era imperativo realizar una revisión exhaustiva del departamento de policía. El capitán Richards, que había supervisado gran parte de la investigación, sabía que su trabajo apenas estaba comenzando. Aunque la condena de Harris y Meyer fue un paso importante, comprendió que eran necesarias más investigaciones y que se requería un cambio cultural drástico dentro del departamento. Richards se comprometió a trabajar junto con los líderes de la comunidad para implementar reformas significativas, consciente de que el camino a seguir sería desafiante. Mientras tanto, la ciudad permaneció dividida, y las protestas ahora se centraron en exigir los cambios necesarios para evitar que se repitieran tales abusos. Los activistas se organizaron para exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas en el seno de la fuerza policial. La creación de un consejo comunitario para supervisar las actividades policiales y garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos se convirtió en un paso fundamental para abordar los problemas sistémicos descubiertos. Mientras tanto, los defensores de Harris y Meyer, aunque eran una minoría, seguían argumentando que los agentes habían sido acusados injustamente y estaban siendo utilizados como chivos expiatorios de problemas más profundos y complejos. Este grupo, compuesto principalmente por residentes blancos conservadores, mantuvo su apoyo a un sistema que creían que estaba bajo asedio, lo que avivó aún más la división de la ciudad. David Brown, que había desempeñado un papel central durante todo el proceso, vio cómo su influencia se expandía tanto a nivel local como nacional. Otras comunidades que luchaban con problemas similares empezaron a buscarlo y su papel como defensor de los derechos civiles fue ampliamente reconocido. Sin embargo, David sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Planeaba aprovechar su posición en el Senado para impulsar reformas más amplias y garantizar que las lecciones aprendidas de su ciudad sirvieran de modelo para todo el país. Para Rosa, la conclusión del juicio trajo consigo una compleja mezcla de emociones. Si bien se sintió aliviada de que se hubiera hecho justicia, el proceso de revivir traumas pasados y soportar una batalla prolongada dejó cicatrices profundas. Sin embargo, siguió siendo un pilar de resiliencia para su comunidad, inspirando a otros a persistir en su lucha por sus derechos. Una vez condenados los oficiales, la ciudad intentó seguir adelante, aunque las heridas del caso eran profundas y la restauración de la confianza requeriría tiempo.
Las reformas dentro del departamento de policía comenzaron a tomar forma y surgió un nuevo liderazgo, comprometido a garantizar que la ciudad no enfrentara nuevamente una crisis como esa. A medida que la ciudad se adaptaba a esta nueva realidad, la historia de Rosa y el coraje de su familia seguían resonando. Habían demostrado que incluso frente a la adversidad, la búsqueda de la justicia no podía silenciarse. Aunque se había ganado la batalla, la lucha por la igualdad y los derechos civiles seguía siendo un esfuerzo continuo, que exigía una vigilancia constante y un coraje inquebrantable. Harris y Meyer, ahora encarcelados, enfrentaron las consecuencias de sus acciones. El poder que alguna vez ejercieron para oprimir e intimidar se había vuelto contra ellos, alterando irrevocablemente sus vidas. Sus historias sirvieron como una dura advertencia para aquellos que se creían por encima de la ley. Fuera del juzgado, las calles estaban llenas de reflexiones sobre los recientes acontecimientos. El veredicto fue solo el comienzo de un proceso de curación para una comunidad dividida durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando se dieron los primeros pasos hacia la reconciliación, surgió un rayo de esperanza para un futuro más justo y equitativo. A raíz del juicio y la condena de Harris y Meyer, la ciudad comenzó a adaptarse a su nueva realidad. El proceso de curación apenas había comenzado, pero las señales de cambio se estaban haciendo visibles. David Brown, ahora más decidido que nunca, se sintió obligado a honrar el coraje de su madre y la resiliencia de todos aquellos que habían sufrido injusticias similares. Una tarde tranquila, mientras cenaba con Rosa, David compartió sus pensamientos. «Mamá», dijo con convicción, «estoy pensando en crear un programa comunitario en tu nombre. Quiero que se centre en el respeto y la igualdad, para educar a la próxima generación sobre la justicia y el valor de tratar a todos con dignidad». A Rosa, que hacía tiempo que se había resignado a una vida tranquila, la idea le conmovió profundamente. Comprendió que la lucha por la justicia seguía en marcha y que la propuesta de David era una forma de garantizar que el legado y los principios por los que habían luchado no se olvidaran. «Es maravilloso, David», respondió con una suave sonrisa. «Sí, podemos hacer de esta ciudad un lugar mejor para todos. Será una gran victoria». En los días siguientes, David comenzó a trabajar en el proyecto, reuniéndose con activistas comunitarios, educadores y miembros de la sociedad civil para desarrollar un plan que no solo educara sobre los peligros del prejuicio y la discriminación, sino que también brindara herramientas para combatirlos. El programa, que incluía talleres, charlas, actividades para jóvenes y un centro de recursos para víctimas de abuso y discriminación, fue recibido con entusiasmo. Para muchos, representaba una oportunidad de transformar el sufrimiento y la injusticia en algo positivo y duradero. El centro comunitario, que albergaría el programa, se convirtió en un centro para quienes buscaban aprender, crecer y construir un futuro más justo. Sin embargo, David sabía que esta iniciativa era solo el comienzo y continuó usando su plataforma como senador para abogar por más reformas. A nivel nacional, la defensa de David Brown comenzó a abordar cuestiones críticas como el racismo sistémico y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de las fuerzas policiales. Fortalecido por sus experiencias personales y la lucha de su madre, su voz se convirtió en una de las más respetadas e influyentes en el debate sobre los derechos civiles. Rosa, por su parte, empezó a asistir regularmente al centro comunitario donde compartía su historia con los jóvenes que participaban en los programas. Su presencia allí sirvió como una fuente constante de inspiración para todos los que la conocían. Se había convertido en un símbolo viviente de resistencia y dignidad, alguien que había enfrentado la adversidad de frente y salido victoriosa. El impacto del programa se sintió rápidamente. Los debates en las escuelas locales comenzaron a cambiar, y tanto los profesores como los estudiantes abordaron cuestiones de justicia social de una manera más abierta y consciente. Las relaciones entre los diferentes grupos de la ciudad comenzaron a mejorar y la confianza en la fuerza policial, aunque todavía frágil, comenzó a reconstruirse. La ciudad, que alguna vez estuvo marcada por profundas divisiones, ahora comenzó a unirse en torno a un nuevo ideal de justicia e igualdad.
Harris y Meyer, mientras tanto, enfrentaron sus nuevas realidades en prisión. Las vidas que habían construido sobre el prejuicio y el abuso de poder estaban en ruinas. Lo que les quedaba era una reflexión prolongada sobre las consecuencias de sus acciones y la amarga constatación de que el poder que una vez ejercieron ahora se había vuelto en su contra. Para la ciudad, el caso de Rosa Brown se convirtió en una lección dolorosa pero necesaria. Subrayó que la verdadera justicia solo se puede lograr cuando quienes están en el poder actúan con integridad y coraje, y demostró que el cambio es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Rosa y David estaban sentados en el balcón de su casa, viendo cómo se apagaban las últimas luces del día. Sabían que el viaje estaba lejos de terminar, pero también reconocían que habían dado un paso importante en la dirección correcta. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, dijo David, mirando hacia el horizonte. Sí, asintió Rosa, tomando la mano de su hijo. Pero estoy orgullosa de donde hemos comenzado. En ese momento de silencio, encontraron consuelo en saber que, juntos, habían hecho una diferencia. La lucha por la justicia continuaría, pero estaban listos para enfrentarla, confiados en que estaban en el camino correcto.